Hoy en donde él desarrollaba sus experimentos queda un museo en honor a él. Entonces vamos a hablar acerca de los experimentos de Mendel. Entonces, el éxito de los experimentos de Mendel se basó en la elección de la especie que él tuvo o que él decidió estudiar, la cual era Piscium sativum, que es la planta de guisante o de arveja, como comúnmente conocemos. Entonces, ¿por qué fue un éxito? Porque esta planta era fácil de cultivar, se daba en todas las épocas del año y tenía una característica que ella se autofecunda. Entonces, ahí podemos ver que la flor, el polen del estambre fecunda el ovario de la misma flor. Entonces, ella realizaba autofecundación y era muy fácil de cultivar, tenía muchas características observables, lo que permitía su estudio, y se encontraban varias cepas, varias variedades de este tipo de planta, que eran los guisantes, Piscium sativum, que es el guisante o la arveja. Entonces Mendel utilizó otra técnica para realizar sus estudios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mendel? Entonces Mendel lo que hizo fue, de una forma delicada, separar el estambre, el polen, de los óvulos de la planta y hacer fecundación cruzada. Entonces, ¿para qué hacía esto? Lo hacía entre cepas diferentes, que son cepas, entonces son plantas de la misma especie, pero que tienen una característica o una variable que las hace diferentes. Entonces, aquí podemos observar que está una flor que es blanca y una flor que es violeta. Entonces, él lo que hacía era cuidadosamente separar el polen para realizar fecundación cruzada con otras plantas. Entonces, de esa forma, él podía realizar sus experimentos sobre herencia. Entonces, esto le permitió a él tener confiabilidad en sus resultados, ya que podía hacerlo de una manera repetitiva sin tener errores. Entonces, otra de las características, otro de los puntos a favor de Mendel con la selección de esta especie para sus experimentos, aparte de que era fácil de cultivar, que se daba en todas las épocas del año, que tenía características que se podía autofecundar y realizar fecundación cruzada, era que tenía muchas características que él podía observar para evaluar la herencia, para evaluar las variables que pudiese encontrar al cruzarlas. Entonces, aquí en este cuadrito podemos ver algunas de esas características que Mendel pudo observar y que al cruzar sus plantas tuvo como parámetro para definir su estudio de herencia. Entonces, una era la semilla, entonces generalmente una era lisa, otra era rugosa, el color de las flores, unas eran blancas, otras violetas, la forma de la vaina, que es donde se contienen las semillas, unas eran llenas, otras eran constreñidas, una era amarilla, las otras verdes, el mismo tamaño del tallo, uno era corto, el otro era largo. Las flores, unas eran axiales, es decir, salían entre los cruces de las ramas, y otras eran terminales, es decir, en la parte de los extremos de la planta. Entonces eran muchas características que le permitían a él
evaluar de forma contundente su estudio sobre variabilidad y sobre herencia. Entonces Mendel decidió tomar y hacer estudios con cada una de estas características. Es decir, él por cada característica realizó el mismo estudio. Entonces, en su pequeño huerto, él fue sembrando sus plantas de tal manera que pudiera observar las características que se iban dando en la descendencia. Y él tenía varias cepas para realizar ese estudio. Entonces, él consideraba y hacía sus estudios con cepas puras, y que eran cepas puras. Entonces, él consideraba que cepas puras eran aquellas que tenían características similares, las cuales eran transmitidas a su descendencia. Entonces, por ejemplo, él decía que una cepa pura, como este ejemplo que vemos aquí, era la que tenía una característica evidenciable, que era el color de la flor. Entonces era una cepa pura porque su flor y su descendencia daban flores color violeta. Y la otra cepa pura era la flor blanca. Entonces, porque asimismo tenían descendencia con flores de color blanca. Entonces eran dos cepas que él consideraba puras. Entonces, a través de esas dos razas puras, él decidió realizar experimentos y observar qué sucedía al entrecruzar esas dos razas puras. Entonces él realizó eso, entonces hizo la hibridación, hizo la fecundación cruzada para determinar qué sucedía. Entonces, ¿qué fue lo que vio Mendel en ese primer experimento que él hizo entre razas puras? Que siempre que él hacía el cruce entre dos razas puras, siempre se iba a evidenciar una sola característica de una de las cepas. Entonces podemos ver en este caso que se cruzaron plantas con flores color violeta con plantas con flores de color blanca, y dio como descendencia o F1 plantas con flores de color violeta únicamente. Es decir, solo se expresaba una característica, una sola característica de algunas de las plantas que eran sus padres o la generación parental. Entonces, ¿qué hizo Mendel ahí? Entonces Mendel lo que hizo fue, de esa planta F1 que obtuvo, él la autofecundó. ¿Qué quiere decir con que la autofecundó? Que tomó polen y lo fecundó o la dejó que la autofecundara. Recordemos que esta planta tiene esa característica de autofecundarse. Entonces, él quería evidenciar cómo iba a ser esa segunda generación o F2. Entonces, él pudo observar en la F2 que la característica que no apareció en la F1 aparecía en la F2, pero en menor proporción. Entonces, ¿en qué proporción se encontraba esa segunda generación? Entonces, por cada 3 individuos o plantas de color morado, había una de color blanco. Entonces, su porcentaje era 3-1. Entonces, él se empezó a preguntar por qué sucedía esto. O sea, científicamente, ¿qué era lo que estaba ocurriendo para que esto sucediera?
Entonces él empezó a realizar experimentos con otras alternativas, con otras características de la planta. Entonces él decidió hacer experimentos con las semillas. Entonces empezó a hacer experimentos con aquellas semillas lisas y con las rugosas. Entonces él hizo el entrecruzamiento entre estas dos razas que también consideran puras porque siempre expresaban la misma característica, o eran lisas o eran rugosas. Entonces él decidió hacer el entrecruzamiento y esperar a que se diera su descendencia a ver qué ocurría. Entonces él pudo establecer que se presentaba lo mismo, que las semillas que se obtenían había una proporción que eran mayormente lisas. Él decidió entonces contar todas las semillas de su descendencia, contarlas en su totalidad y contar sus características, cuántas eran lisas y cuántas eran rugosas para establecer una proporción, a ver si coincidía con la de las flores. Entonces él solamente no se quedó con esa característica, sino con todas. Como podemos ver en la tablita, ahí dice las características y las proporciones. Entonces, forma de la semilla lisa y rugosa. Entonces veía que las características eran 2.96 a 1. Eso es estadísticamente 3 a 1. Y asimismo con todas las características. Entonces, él pudo observar que en la generación F2 se presentaba por cada 3 individuos uno que presentaba una característica que no se presentaba en la F1. Entonces, en la F1 no se pudo evidenciar, pero sí en la F2. Entonces aquí podemos ver más claramente lo que él vio. Entonces, él cruzó dos cepas puras, una semilla lisa y otra semilla rugosa. Lo que obtuvo en la F1 fue una semilla lisa, o sea, el 100% de las semillas fueron lisas, o sea, presentó una característica de alguno de los padres. ¿Listo? Posteriormente, al realizar autofecundación, se obtuvo la F2. ¿Y qué fue lo que obtuvo? Que 3 individuos presentaban lisa y uno era recesivo. Entonces, que estaban en proporción 3 a 1. Entonces, ¿qué dijo Mendel? Entonces, él le dio unos nombres a estas características. Entonces él dijo, los que se encuentran en mayor proporción son dominantes y los que se encuentran en menor proporción son recesivos. Entonces, pues esto era como una introducción al tema. Posteriormente vamos a ver detalladamente cada una de las leyes de Mendel y vamos a hacer los respectivos ejercicios de cruces para que ustedes comprendan un poco mejor. Entonces, muchachos, a partir de estos videos, por favor, hacer o tomar sus apuntes en el cuaderno. Les voy a dar el espacio para que lo hagan de forma ordenada y sin afanes, de forma que ustedes puedan tomar sus apuntes de la manera correcta, y voy a recibir la evidencia por medio de WhatsApp. Entonces más adelante les indicaré por el grupo qué es lo que vamos a realizar. Por el momento, a partir de los videos me van a hacer la toma de los apuntes correspondientes. Posteriormente les preguntaré sobre el tema y ustedes también me preguntarán las dudas que tengan. ¿Listo? Muchas gracias.